Vio que para nosotros a veces orar es perder tiempo. No es una herejía lo que digo, ¿no? Porque a veces nos levantamos tan rápido y nos vamos, se nos hace tarde para ir a la escuela o al trabajo, que bueno, yo oro a la vuelta, voy orando mientras ando en la bici. Tenemos un concepto errado. Lutero decía, yo paso mucho tiempo orando porque la oración genera el tiempo que yo necesito para todas mis tareas. Si yo hiciera caso a la oración, el trámite lo voy a hacer más rápido, no va a haber tanta cola, no voy a tener que hacer tanta espera, se va a agilizar. Pero nosotros nos confundimos y nos autoengañamos. La oración genera tiempo para todas nuestras tareas. Entonces, después de un debate, le dicen a Lutero, bueno, tómate un tiempo. Lutero se retira, más de 5.000 personas. Ustedes se imaginan lo que fue esa comitiva, todo organizado para ese día para Lutero. Sin embargo, él pide, no estuvo ni 2 minutos y ya pide un día más de plazo. Lutero se va a su habitación y toda la noche se pasó orando. Y dijo, oh Dios, tuya es la obra, guía tú mis pies. He tomado tu escritura como guía, enséñame tú, pon tu palabra acá toda la noche insistiendo, luchando con Dios para dar una respuesta al emperador. ¿Cómo se sentiría usted ante 5.000 personas? Uno contra el mundo. Que el mismo poder más grande, no sé, Putin o el presidente Trump, o que alguien se le acerque, más el Papa, más todos los príncipes, más todas las fuerzas representativas del actual sistema gubernamental, y usted solo frente a ellos, para retractarse, y era vida o muerte. Pero Lutero al otro día vuelve a dar la misma respuesta. Yo me voy a retractar si ustedes, a través de las Escrituras, me indican cuál es mi error. De lo contrario, yo no puedo retractarme, no puedo obrar de otra manera, que Dios me ayude. Esas fueron las palabras de Lutero. No puedo obrar de otra manera. A veces nosotros obramos de distintas maneras. El mismo salmista se pregunta, ¿quién habitará en tu santo templo? Aquel que dando su palabra, aún en contra suya, no por eso cambia. Esa es la auténtica persona que va a entrar en la presencia del Señor. Nosotros debemos ser hoy algo que está faltando, tener esta convicción, como la tuvo Lutero. Yo no puedo obrar de otra manera, emperador. Aunque usted me insista, aunque todo el poder, aunque 1.000 cabezas tuviera, decía Lutero, las 1.000 daría por esta causa, porque las Escrituras son mi guía. Y es lo que dicen las Escrituras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Cuando el emperador escucha esta respuesta, y todas las personas se sorprendieron enormemente. En vez de ver un débil fraile, pidiendo perdón, suplicando por misericordia, se encuentra con un hombre enteramente libre en las palabras de Dios. Libre, no tenía nada para perder. Cuando los amigos le decían, Lutero, te van a matar, te van a quemar, como lo hicieron con tantos otros, Lutero decía, no temo, ya tengo mi casa arreglada. Ese era el concepto de él. Estaba plenamente seguro a dónde iba a ir. No obstante, ese mismo tiempo se da la bula papal donde decía que Lutero debía ser muerto. Lutero debía ser quemado. Pero mire, la bula papal era mucho más amplia. No solo que Lutero debía ser quemado, sino que lo destituían de su oficio, lo degradaban como persona y daban la orden de que cualquier persona podía matar a Lutero sin sufrir un castigo. De manera que todos eran enemigos de Lutero. Cualquiera podía tomar su vida. Pero Lutero aún así no retrocedió en absoluto. Estaba dispuesto por la causa de Cristo. Cuando el príncipe de Sajonia, que era su protector, observa esta actitud de Lutero y temiendo que el salvoconducto que habían librado para que durante esos 500 kilómetros de recorrido nadie lo mate a Lutero, como hicieron con Juan Hus, a él lo llaman a Constanza 100 años antes de Lutero para que él rectifique lo que había dicho, pero él tenía un salvoconducto, pero el Papa no lo respetó y ahí mismo en Constanza, cuando él nos negó su fe, ese mismo día lo queman en la hoguera. El príncipe Federico tenía miedo que a su gran fraile lo maten.
Entonces envía un comando de soldados, que eran caballeros, y lo toman y lo encierran a Lutero en Wartburgo, que es un castillo. Cuando él está ahí, que está desde el año 1521 a 1522, Lutero se dedica exclusivamente a transcribir el Nuevo Testamento. Él estaba convencido que era necesario que las escrituras estuviesen en poder de las familias. ¿Sabe cuánto tardó en transcribir? 3 meses. Únicamente 3 meses Lutero transcribe el Nuevo Testamento. Como había palabras complicadas, porque él lo traduce del griego y del latín, Lutero, ¿sabe lo que hacía? Se disfrazaba de caballero, salía del castillo y se iba al mercado. Y se ponía a hablar con la gente para ver qué entendían ellos por arrepentimiento. ¿Qué entendían ellos por gracia? ¿Qué entendían? Yo siempre recuerdo cuando fuimos a Temuco que el Nuevo Testamento, para traducirlo en Mapudungun, tardaron 15 años. Lutero, ¿por qué pudo hacer la obra? Porque estudió filosofía, estudió teología y estudió latín, griego y hebreo. Tenía un gran manejo de eso. Cuando Lutero va a traducir el Nuevo Testamento, encuentra la palabra arrepentimiento. Y es aquí donde yo quiero marcar la esencia de la Reforma. Cuando Lutero va a traducir arrepentimiento, él se da cuenta que la Iglesia romana había traducido arrepentimiento como penitencia. Entonces Lutero dice, pero si arrepentimiento es transformación, conversión del corazón. Es lo que es la Reforma, un volver, un modificar, un cambio. Entonces Lutero inmediatamente, eso le amplía más aún la mente y traduce el Nuevo Testamento con este concepto genuino de arrepentimiento. Y es acá donde se marca la esencia de la diferencia entre la Reforma y entre la Iglesia romana. La Iglesia romana indicaba todo lo que había que hacer. La Reforma mostraba todo lo que se había hecho. Sobre la obra de Jesucristo no había nada que agregar ni que quitar. El consumado es de Jesucristo, su última frase en la cruz del Calvario, daba a entender perfectamente que su obra era acabada y perfecta. Nadie debía añadir cosas. De manera que todo lo que la Iglesia romana decía, estos tienen que hacer, Lutero lo contraponía, esto es lo que se ha hecho. Hacer y hecho era la esencia del paradigma que dividía las dos posiciones religiosas. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro hoy. Nosotros tenemos que tener claro. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos el capítulo 3, verso 28, dice como una tesis, concluimos, usted lo puede leer, concluimos, el hombre justificado por fe no necesita de las obras de la ley. Ya lo decía Pablo. Y me agrada la palabra concluimos, cerramos el tema, de esto no se habla más, no es necesario argumentar nada. La fe, la salvación es por la fe en Jesucristo, no es necesario obras. Entonces, mientras uno decía lo que había que hacer, la Reforma mostraba lo que se había hecho. Una mostraba la ley, la otra mostraba la gracia. Uno mostraba el obrar, el otro mostraba el creer. Uno mostraba la fe, la otra mostraba las obras. Uno decía el intentar, el otro decía confiar. Uno mostraba la luz, el otro la penitencia, la oscuridad. Una guiaba la vida eterna y la otra la condenación eterna. Una era el camino, la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la condenación. Pero la Reforma se guiaba por la puerta angosta, el camino estrecho que lleva a la vida. Es por gracia, le decía Lutero. No tienen sentido las obras. No tienen sentido. Ahí está el paradigma, ahí está la enorme diferencia. Que usted y yo, que vamos a celebrar los 500 años, cuando alguien nos diga cuál fue la esencia de la Reforma, es la diferencia entre hacer y lo hecho. Esa es la esencia. Yo no tengo ni puedo hacer nada. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No puedo agregar ni quitar absolutamente a la obra de Dios. Me debo entregar enteramente a sus brazos y confiar en Él. Cuando este Nuevo Testamento sale a la calle, se vende por 3 pesetas, el equivalente a un jornal diario.
Hoy, ¿cuánto sería? 400 pesos, 500 pesos, quizás el dinero nuestro. Ese es el valor que salió, y salió gracias a la imprenta. Si bien Gutenberg ya hacía, en el año 1455, había impreso la primera Biblia en griego, él ya acá ya la imprenta estaba muy bien desarrollada, entonces pudieron salir muchos ejemplares a un costo, digamos, accesible. Cuando el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, sale de los conventos, sale del encierro que durante más de 1200 años estuvo cooptada por la Iglesia romana, llega a los hogares y comienza a cambiar la moral, las costumbres, las relaciones, modifican los recursos. El mismo pueblo, al abstenerse del pago de indulgencia, comienza a crecer económicamente, comienza a haber un desarrollo en todo sentido. Porque la palabra de Dios arrojaba luz al camino de la ignorancia, de manera que todos los actos, los pensamientos se iban iluminando. Lo mismo le pasa a usted y me pasa a mí. ¿Cuántas veces usted lee una porción y se le abre la mente? En las relaciones, incluso enriquece su vocabulario, tiene más palabras, más para utilizar en respuestas, en comentarios, en presentaciones, en argumentos. Usted se enriquece. La misma palabra, usted se imagina, durante tantos años, las personas como usted y yo, con necesidad del Evangelio, iban a las capillas y los monjes, a espaldas del público, leían las escrituras y las leían en latín, y ellos eran alemanes, no entendían absolutamente nada. Y las leían a espaldas del público porque la Iglesia romana consideraba que el público o los filigreses eran indignos de mirarles al rostro mientras se expresaba la palabra de Dios. A ese nivel de vejación sufrían los feligreses y encima no tenían luz para conocer a Jesucristo y se atormentaban y lo que venían tomaban. Indulgencia y lo hago. Si es el camino, ayuno y lo hago. Lo que sea hacían. Por eso cuando el Nuevo Testamento, la palabra de Dios pura, sin manchas, sin interpretación, llegaba a los hogares, producía un gran cambio. Los feligreses prohibían la lectura de las Escrituras, porque decían que solo podía ser interpretada por el Papa y que de otra forma nadie podía llegar a entenderla. Pero Lutero se esfuerza para que la palabra de Dios llegue a los hogares. Y de esa manera Lutero emancipa para siempre la Reforma. Ninguna persona podía en momento alguno atribuirse que era el que dirigía la Reforma. La Reforma es Cristo, decía Lutero. La base de su doctrina, la base de su enseñanza y de sus acciones era Jesucristo. De manera que Jesucristo es, como dice el apóstol en Efesios, en todos, por todos, para todos. Es decir, estaba en todos. El estado espiritual lo conforman todas las personas, decía Lutero. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, a todos nos pertenece. Y entre todos conformamos este estado espiritual. No lo conforma el Vaticano. No, ustedes, yo, todos pertenecemos a la gran iglesia de Jesucristo. Por eso Lutero emancipa para siempre la Reforma. Entrega a todos la posibilidad de reformarse. ¿Usted quiere reformarse en esta mañana? ¿Usted quiere entender el verdadero sentido de la Reforma? Es una conversión del corazón. Esa es la esencia de la Reforma. Me parece excelente que la legislatura de Córdoba, de Buenos Aires, de Neuquén y muchos municipios hayan decretado el 31 como Día de las Iglesias Evangélicas. Pero no va a tener ningún sentido si usted, como cristiano, no conoce la esencia de la Reforma, que es un reformarse, es un volver, es un modificar, es un rehacer nuestra relación con Dios. El mismo Job decía en el capítulo 22, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Alejarás de tu tienda la aflicción y recibirás luz en todos tus caminos. Esa es la verdadera Reforma, es un volver en amistad con Dios. Y si usted no conoce a Dios, hoy tiene la posibilidad, a través de la gracia y de la obra de Jesucristo, recibirlo en su corazón. Pero Lutero, él mismo insistía, porque ya se había armado un movimiento, los luteranos. Y Lutero decía, no se llamen luteranos,
Nadie le hizo caso porque hasta el día de hoy se llaman. Pero Lutero decía, no deben llamarse luteranos. ¿Quién soy yo? Yo no morí por ustedes. Mi doctrina, la doctrina que yo enseño no es mía, es de Jesucristo. Llamémonos cristianos. No hagamos este separatismo de luteranos, calvinistas. Basta, somos cristianos. Ese es también un espíritu de unidad que proclama la Reforma. Y así Lutero comienza a desarrollar todo este concepto y ya se le hizo mucho más simple llevar adelante la Reforma porque ya todos tenían acceso a la palabra de Dios. Aún así, la bula pesaba sobre él. Él nunca pudo salir del territorio de Sajonia, nunca, porque el día que salía fuera de ese territorio seguramente iba a ser tomado y ejecutado. De manera que él se mantuvo ahí. Cuando Lutero estaba encerrado en el castillo, camuflado por el mismo príncipe, se genera una enorme revuelta en Wittenberg. Los campesinos y muchos fieles de Lutero, al no ver a Lutero, dijeron, bueno, esto es la Reforma, hay que reventar todo lo que hay por delante. Entonces entraban a la iglesia, rompían los altares, rompían los vitrales, todo rompían. Entonces, eso lo alteró muchísimo a Lutero. Y aunque el príncipe no le dio permiso, él sale del castillo y directamente reúne a los filigreses y él dice, la Reforma, y esto es maravilloso, no vino a abrogar lo externo, sino vino a producir un cambio en el corazón. Dice Lutero, ¿ustedes se imaginan a Pablo? Les dice Lutero, cuando Pablo va a Atenas, ve una cantidad de ídolos. Era tal la oferta de ídolos que a uno hasta le habían puesto al Dios no conocido. Y dice Lutero, Pablo se puso a romperlos, él tomó como base esa ignorancia y predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando el corazón es convertido, los ídolos caen por sí mismos, dijo Lutero. De manera que nosotros no venimos a destruir nada, venimos a edificar el concepto de Reforma. No vamos a usar la violencia. Yo puedo predicar, decía Lutero, acá los ídolos no me afectan. Terminemos, eso no cambia. La Reforma no vino a luchar contra eso. Vino a provocar un cambio de corazón. Ese es el sentido de la Reforma y es lo que nosotros como cristianos debiéramos tener. Lutero decía, para ir terminando, el cristianismo es Cristo, pero hoy Cristo es el gran ignorado y es el ausente entre nosotros, porque no reflejamos su obra ni su actuar. Y a veces nos pesan nuestras acciones, pero tenemos la posibilidad de una reforma, de un cambio. Por eso la obra de Lutero va a permanecer mientras dure el mundo, porque su obra fue únicamente la palabra de Dios y la doctrina que se encuentra en las Escrituras. Jesucristo fue su núcleo de acción, fue lo que lo generó, lo motivó, lo impulsó, lo estimuló permanentemente. Por eso pasaron 500 años y podrán pasar 1000 años más, pero la obra de Lutero siempre será recordada. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y como Lutero hizo la obra en base a la palabra de Dios, por eso la obra de Lutero no pasa. Está siempre vigente y hoy a nosotros nos estimula. Después de 500 años, Lutero nos sigue estimulando. El cristianismo es Cristo. Debes volverte a Él, debes volverte a la fuente. Muchas veces como iglesia utilizamos modelos paraeclesiales para estimular, motivar a la congregación y no vemos resultados duraderos, permanentes, porque no es Cristo. Pero si nosotros estimulamos sobre la base de Cristo, sobre su enseñanza, se provocará la conversión del corazón y en caso de que el corazón ya haya sido convertido por Cristo, se provocará una reforma, una reactualización, un volver en amistad con Dios. Por eso la obra de Lutero permanece. Él fue atravesado también de muchísimo dolor. Tuvo 6 hijos porque él se casa en el año 1525, porque él decía que el celibato era un engaño satánico, porque se oponía a una institución divina que es el matrimonio, de manera que los monjes debían casarse. Él se casa en el año, si bien esto lo dijo en el año 1517, él recién en el 1525 se casa,
para no escandalizar tanto un cambio tan brusco. Tiene 6 hijos, 2 de ellas mueren a una temprana edad, Isabel a los 8 meses, y Magdalena, a quien él le daba el diminutivo de Elena, fallece con 14 años. Y a mí me agradó leer el relato de la muerte, no porque sea un morbo, el relato en sí, pero yo me gustaba ver qué dicen los historiadores. Dice que cuando Magdalena o Lena, como le decía él, con 14 años estaba en su lecho de dolor, Lutero ora al Señor y le dice: Señor, si tú estás dispuesto a llevarla, llévala, me agradará verla contigo a tu lado. Y la toma en brazos a su hija y la acuna y le dice: Lena, ¿quieres quedarte con tu padre o ir con nuestro Padre al cielo? Y ella le dice: sí, sí, Padre mío, lo que Dios quiera. Él la acuna toda la noche y fallece en sus brazos. De manera que Lutero sabía lo que era el dolor de una ausencia, de una pérdida. Pero ese mismo día, cuando él predica, él le dice: Lena, tú resucitarás y serás más brillante que el sol. Y toma como versículo el versículo de Apocalipsis capítulo 5, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus obras, pero sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Lena era una adolescente, pero que había comprendido la verdad del Evangelio por esa enorme reforma que su padre había iniciado. Nuestros hijos deben conocer la verdad del Evangelio por nosotros. ¿Y cuán importante es lo que hacemos nosotros? Mire usted, ¿se acuerda lo que leímos de Abraham? Abraham 2 veces hizo pasar a su esposa por hermana para salvar su pellejo. Abraham tuvo un solo hijo. ¿Usted sabe lo que hizo el hijo? Hizo exactamente lo mismo. Hizo pasar después su esposa por su hermana para salvar su pellejo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas y las repite nuestra generación? Y después decimos: cortemos cadena, corte hábito, corte costumbres, corte modales, corte relaciones. Sencillamente es lo que proclama la Reforma. Lutero ve venir su fin. En febrero del año 1546, a los 63 años de edad, él va a viajar a Eisleben. Miren ustedes, ¿no? Él estuvo en Eisleben únicamente en su adolescencia, nunca más volvió. Y sin embargo muere en su propia tierra, en Eisleben. Estando en Wittenberg, lo llaman para que resuelva o modere o medie en un conflicto de los mineros. Cuando él llega ahí, predicó todas las noches que estuvo en Eisleben, fundó un colegio que hasta el día de hoy permanece, el gimnasio de Eisleben se le llama hasta el día de hoy, después de 500 años continúa, y él sentía que ya su vida estaba agotada, sufría vértigos, tenía zumbido en sus oídos, cierta apoplejia también padecía, y Lutero decía: el mundo se cansó de mí y yo me cansé de él, no nos va a pesar separarnos. Y fue así que en compañía de sus 3 hijos, en la madrugada del 18 de febrero se despierta con un fuerte dolor en su pecho. Se le colocó muchos paños calientes tratando de calmarla, pero nada de eso pudo contrarrestar su partida. Lutero decía: tenemos un buen Dios que nos cuida y un Señor que nos salva de la muerte. Y esa madrugada entra a la presencia del Señor. A mí me agrada pensar cómo entró Lutero. Yo creo y estoy convencido que entró con todas las armaduras de un buen soldado de Jesucristo. Me parece verlo a Lutero, y no es un pensamiento muy disparatado, ¿no? Ceñido sus lomos con la verdad, vestido de justicia, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con la espada de la palabra, con el yelmo de la salvación, calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tiempo orando. Y hasta me imagino que iba cantando ese maravilloso himno que él escribió mientras iba de camino de Wittenberg a Worms cuando tiene la entrevista con el emperador. Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo. Él decía: aunque 1000 demonios nos ataquen, no temeremos, porque saldrá Dios a protegernos.
que el mal arrebate nuestra vida, nuestro honor, nuestros bienes. Los hijos, la mujer, todo ha de perecer, dicen esas estrofas, mas de Dios el reino queda. A los 63 años, Lutero partió a la eternidad. Su paso por la humanidad fue tan majestuoso que aún hoy su estela nos ilumina. Aún hoy nos enseña. ¿Lo que nos enseña? Que el cristianismo es Cristo. ¿Qué más nos enseña? Que la reforma es un rehacer, es un renovarse, es un volver a construir. ¿Qué otra cosa nos enseña? Que debemos mostrar lo que Dios ha hecho y no las obras que deben hacer las personas. Esas enseñanzas nos dejan la reforma en el día de hoy. Pero yo termino, y ya me excedí en el tiempo y les pido disculpas, que no lo vamos a poder ver, pero Abraham es el ejemplo típico de la reforma. Abraham se dio cuenta que cometió una falta, que cometió un enorme pecado, que ofendió a Dios y que había puesto en riesgo a toda una nación. Ya una vez lo habíamos dicho nosotros aquí, la mayoría de los conflictos y la mayoría de la violencia que soporta nuestra sociedad es por causa de nosotros los cristianos. Otro ejemplo muy simple, que ya lo habíamos hablado, el caso de Jonás. Los marineros trabajaban bien, ellos hacían sus cosas, pero por causa de Jonás perdieron la embarcación, perdieron toda la carga que tenían y por poco pierden su vida. Nuestras malas acciones ponen en riesgo a la humanidad. A veces creemos, el diablo, el mundo. Somos nosotros. Yo estoy convencido que si nosotros viviéramos, como decía Lutero, el cristianismo es Cristo, el nivel de violencia, de robo, de estafa, de corrupción se vería notablemente reducida. Toda la nación de Egipto padecía la esterilidad por causa del engaño que había puesto Abraham al decir, es mi hermana. Y eso lo lleva a ser echado de Egipto, pero él recapacita. No se queda con el remordimiento, se queda con el arrepentimiento, que es un abismo de diferencia entre una actitud y otra. Él vuelve por sus jornadas, planta la tienda, junta las piedras, vuelve a adorar a Dios en el mismo lugar. Él antes estaba entre Betel y Jai. Betel es casa de Dios y Jai significa ruina. Gran parte de su vida estuvo en el medio, que iba y que venía, de un lado a otro. Me voy al mundo, me voy a la iglesia, me voy al mundo, me voy a la iglesia. Pero un día decidió obedecer a Dios, porque Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Ese día él decide despedir a su sobrino Lot, y lo despide. Y por eso la Biblia es tan enfática y tan descriptiva y dice, Jehová habló a Abraham después que se despidió de Lot, después que se marchó Lot. Y le dice, Abraham, decidiste definitivamente ser obediente. Recién ahora, a pesar de los años que hace que te he llamado, tú decidiste serme obediente. A partir de hoy, Abraham, hoy se cumplirán tus promesas. Toda la tierra que ves alrededor es tuya. Vete por donde quieras, trasládate, instálate donde quieras. Y además de la tierra, te daré una descendencia para habitarla. Y allí fue cuando Abraham saca la tienda. Ya no quería estar más entre la casa de Dios y el mundo. Y se va a Hebrón, que significa comunión. Se instala en Hebrón, en el monte mismo de la comunión con Dios. Y desde ese día en adelante comienza a tener un cambio tremendo en su vida. No estuvo exento de faltas, porque más adelante vuelve a repetir el mismo error. Y tiene otros más, porque mientras estemos en la carne estamos sujetos a pecados, a falencias, a errores. Pero la palabra de Dios nos da la oportunidad de una reconversión, de un renovar, como dice la Reforma, de un modificar de manera constante, permanente, seguida, sostenida, de una manera decidida. Yo puedo rehacer mi vida. Dios es un Dios de oportunidades. No es que tu problema es grande, sino que te pasas el tiempo pensando en él. Debemos modificar este modo, transformar, como dice el apóstol Pablo, el modo de pensar y acercarnos al Señor. Él es un Dios de oportunidades. Nada debe detener tu servicio, tu don, nada debe encapsularlo. Tú puedes renovarte y que esta reforma, estos 500 años,
ser una celebridad. Pero como dijo Lutero, no venimos a abrogar lo externo, ser una celebridad de lo interno. Gracias, Dios, porque eres un Dios de oportunidades. Que eso sea el espíritu de la reforma para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a comprender cómo lo hizo Abraham. Decididamente obedeció y se puso en comunión con Él a pesar de lo que Él había hecho anteriormente.